¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, según el tipo de escurrimiento, se dividen en dos grandes grupos, en flujo permanente y en flujo no permanente. ¿Sí? Entonces, flujo permanente ¿sí? Y no permanente. Entonces, flujo permanente es aquel donde el caudal permanece constante. ¿Sí? El caudal permanece constante. Es decir, si nosotros tenemos un hidrograma, donde tenemos por acá, tenemos por acá tiempo, por acá caudal, vamos a estar diseñando para el máximo, ¿sí? Para este caudal. Pero, o sea, para un solo punto o valor de caudal, ¿sí? Entonces, eso es flujo permanente. El caudal permanece constante, es su principal propiedad. Entonces, puede dividirse en flujo uniforme y en flujo variado. Entonces, flujo uniforme es aquel donde ese es un corte longitudinal, este es el fondo del canal, ¿sí? Este es el flujo, se va moviendo, donde la profundidad no cambia con la distancia. O sea, si esta es una profundidad Y1, esta es una profundidad Y2 y esta es una profundidad Y3, pues las tres profundidades son iguales. ¿Sí? Las tres profundidades son iguales. Y al ser las tres profundidades son iguales, pues la velocidad también en esos puntos es la misma. ¿Sí? La velocidad es la misma. ¿Ok? Todo eso es flujo uniforme. Eso es flujo uniforme. ¿Sí? Flujo uniforme. Ahora, tenemos flujo variado. Flujo variado. El flujo variado, o sea, ya vimos uniforme, permanente, flujo variado. Flujo variado puede dividirse en dos. Entonces, flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. ¿Sí? Flujo gradualmente variado y rápidamente variado. Entonces, el primero de ellos, también un corte longitudinal, suponer que acá existe una caída, esa caída genera un perfil de flujo. ¿Sí? Entonces ahí vamos observando que las profundidades del agua van cambiando sutilmente con la distancia. Entonces acá tengo Y1, Y2 y Y3. Y pues las profundidades son diferentes en esos tres puntos. Y si las profundidades son diferentes, también lo van a hacer las velocidades. ¿Sí? También lo van a hacer las velocidades. Entonces tenemos velocidad 1, diferente a velocidad 2, diferente a velocidad 3. Pero el caudal permanece constante. Entonces lo que vemos es una variación del área, ¿sí? Del área transversal, ¿sí? Para compensar la ecuación de conservación de la masa, ¿sí? Para que se dé pues la conservación de la masa. ¿Sí? Habemos pues el flujo viajando siempre de la parte superior a la parte inferior, ¿sí? Flujo siempre viajando de la parte más alta hacia la parte más baja. ¿Ok? Entonces sería un flujo gradualmente variado. Cambia la profundidad del agua, pero de una forma gradual, de una forma sutil, ¿sí? Se ve un perfil, ¿sí? Un perfil de flujo, ¿sí? Se ve un perfil de flujo. Ahora vamos con flujo rápidamente variado, ¿sí? Flujo rápidamente variado, un ejemplo de ellos que vamos a estudiar bastante, es el resalto hidráulico, ¿sí? El resalto hidráulico. El resalto hidráulico es un fenómeno que libera energía, ¿sí? Libera energía
y se produce un cambio brusco en la profundidad del agua en una distancia muy corta. ¿Sí? Entonces, a esto se le denomina flujo rápidamente variado y a ese salto, ¿sí? A ese salto se le denomina resalto hidráulico. ¿Sí? Resalto hidráulico. ¿Ok? Entonces, pueden haber otros flujos rápidamente variados, ¿sí? Pero uno de los más importantes y más representativos, pues es este. ¿Sí? En este caso, el flujo va de izquierda a derecha. ¿Sí? Vas en esta dirección. No puede ir en la dirección contraria. Si no, no existiría ese resalto hidráulico. Va de una profundidad menor a una profundidad mayor. De una velocidad mayor, aquí tendríamos B1, aquí tendríamos B2. B1 es mayor a B2. ¿Sí? Y1 es menor a Y2. Y va a existir un cambio de régimen en el flujo, que lo vamos a ver más adelante, de supercrítico a subcrítico. ¿Sí? Entonces es un flujo rápidamente variado. Entonces, lo mismo puede ocurrir, si se dan cuenta ahí, vamos a tener la misma clasificación, pero con flujo no permanente. ¿Qué es un flujo no permanente? Entonces, flujo no permanente. Lo escucho mal. ¿Cómo? ¿No me escucha bien? Es que se lo está escuchando un poco cortado, profe. ¿Será el internet o espera busco unos audífonos? Dame un segundo y busco unos audífonos. A ver si mejora. ¿Ahora mejor? ¿Escucha mejor? Sí, profe. Ok, entonces tenemos un flujo permanente y una de sus propiedades principales es que el caudal es variable. El caudal es variable con el tiempo. ¿Sí? El caudal es variable con el tiempo. Profe, una Señor. pregunta. Señor. ¿Es el flujo permanente o el no permanente con el caudal constante? El flujo permanente es caudal constante. ¿Sí? Y el flujo no permanente es caudal variable con el tiempo. Entonces, es que me equivoqué ahí por el título, creo que falta el no permanente. Ah, ahí, perdón. Vale, gracias. Qué bueno. Caudal, flujo no permanente. Qué bueno. Flujo no permanente. Entonces, el flujo no permanente es caudal variable, ¿sí? Caudal variable. Entonces, en el flujo no permanente, ahí sí vamos a poder ver todos los puntos del hidrograma, ¿sí? Ahí sí vamos a ver cómo varía el caudal en el tiempo, ¿sí? Caudal 5, ¿sí? Hay diferentes caudales que van variando en el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Entonces, yo puedo tener la misma clasificación de flujo, pero ya no es estática, sino es dinámica, ¿sí? Entonces, por lo menos, si tengo el flujo uniforme, ¿sí? El flujo uniforme para un tiempo I, para un tiempo 1,
Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, para un tiempo 1 y caudal 1 podría estar acá. ¿Sí? Para un tiempo 2 podría estar acá. Y para un tiempo 4, bueno, podría estar por acá. Bueno, un tiempo 5 podría estar por acá. Pues se dice que es raro este tipo de flujo no permanente, porque realmente garantizar esta variación sin que se observe perturbación en la superficie del agua es muy difícil, ¿sí? Entonces imagine que el flujo va cambiando, entonces él tendería a hacer una cosa así, ¿sí? A medida que él va variando, subiendo o bajando, pues él tendría a tener un movimiento pues oscilante, ¿sí? Entonces, pues si se da de una forma muy lenta, sea una forma muy gradual, pues podemos ver algo así, ¿sí? De lo contrario, no. Entonces sería el flujo uniforme, ¿sí? El flujo uniforme para flujo no permanente, ¿sí? Para flujo no permanente, ¿ok? Igualmente, el flujo variado, ¿sí? El flujo variado, pues vamos a representar, es el mismo que acabamos de dibujar anteriormente, ¿sí? Pero para varios tiempos, ¿eh? Entonces, dependiendo del caudal, él iría subiendo o bajando, ¿sí? Iría subiendo o bajando, ¿ok? Él iría subiendo o bajando, ¿sí? Pero vamos a tener el mismo, o sea, la misma clasificación, flujo variado, variado no permanente, ¿sí? Ese flujo variado no permanente igual se va a clasificar en flujo gradualmente variado y en flujo rápidamente variado, ¿sí? Sino que vamos a tener, pues, no sé si se acuerdan cómo hacían las caricaturas antiguamente, ¿sí? Que hacían era varios dibujos y el movimiento se lo daban, pues, con pequeñas variaciones de un dibujo a otro y así se tenía el movimiento, la dinámica de las caricaturas, ¿sí? Entonces podríamos tener este para un tiempo 1, este para un tiempo 2 y por aquí este para un tiempo 3, ¿sí? Entonces, sería un flujo gradualmente variado en el contexto de no permanente, ¿sí? En el contexto de no permanente, ¿sí? Pero igualmente va a representar el mismo perfil de flujo. Y igualmente un flujo rápidamente variado. Creo que ya no vale la pena pues dibujarlo. Lo importante es que entiendan que el caudal es variable. Y si el caudal varía, pues voy a tener una variación de los niveles del agua en el tiempo, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Entonces, el flujo permanente lo podemos ver como una foto, ¿sí? Porque como el caudal es constante, que a veces eso es difícil de entender. Imagínense este canal, eso es un corte longitudinal del canal, ¿sí? Pero a veces, no sé, eh, creen que porque existen cambios en la profundidad del flujo a lo largo, existen cambios en el caudal, ¿sí? Es el ejemplo de una manguera, o sea, de una manguera también de riego, o sea que si ustedes le ponen el dedo a la manguera, ¿sí? Y el flujo sale más largo, quiere decir que saliendo más caudal, no, o sea, han variado la sección transversal y lo que hacen es que aumentan la velocidad, ¿sí? Aumentan la velocidad del flujo, hay una compensación, ¿sí? Hay una compensación, pero el caudal puede ser constante, ¿sí? Lo mismo sucede acá, entonces a veces ustedes piensan que porque existen cambios en la profundidad del agua, ¿sí? El flujo sale por acá, un resalto hidráulico, baja por una compuerta, hay una caída y continúa, porque existen cambios en la profundidad, puede que exista cambio en el caudal, no, el caudal que pasa por acá, Q1, el que va por acá, Q2, el que va por acá, Q3, Q4, esos caudales son iguales, ¿sí?
son iguales. Es una foto lo que tenemos ahí. ¿Sí? Es una foto lo que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces es un flujo no permanente. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Sí? Muy, muy claro. Entonces, ahora el flujo no permanente es un flujo dinámico. ¿Sí? Es un flujo dinámico. Entonces, por lo menos acá tendremos el flujo uniforme. ¿Sí? Y pues él estaría subiendo o bajando, pero siempre paralelo al fondo del canal. ¿Sí? Siempre va a estar paralelo al fondo del canal, para que sea uniforme, para que no exista variación de la profundidad del agua con la longitud. ¿Sí? En cambio, el flujo gradual, pues sí va a estar variando con el tiempo, hay cambio de la profundidad con la longitud, pero como decíamos, gradualmente. Y rápidamente variado, pues un resalto también que se mueva, sube o baja con el tiempo, que se desplace hacia aguas arriba o hacia aguas abajo. ¿Sí? Entonces eso es un flujo no permanente, caudal variable, caudal variable. Por eso lo vamos a ver moverse, ¿sí? Entonces, generalmente no, lo que sucede en la naturaleza, pues es flujo no permanente. Todo lo que sucede en la naturaleza es un flujo no permanente. Una lluvia es un flujo no permanente, la escorrentía directa es un flujo no permanente, lo que llega al alcantarillado sanitario, pluvial o sistema de drenaje es un flujo no permanente, ¿sí? No permanente. Pero para facilitar su modelación, sus cálculos, pues trabajamos como flujo permanente, ¿sí? Pero si ya nos valemos de software, ¿sí? Podemos trabajar con flujos no permanentes y ver todo el cambio de la variación de profundidades, velocidades, ¿sí? En nuestros respectivos canales o en nuestro respectivo sistema de alcantarillado, ¿sí? Entonces ahí sí ya nos apoyamos de software, ¿vale? Nos apoyamos de software, ¿ok? Entonces, vamos a ver mucho flujo uniforme, ¿sí? Y pues el flujo no permanente sí lo analizaremos con software, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver, para la otra clasificación, pues necesitamos definir las propiedades geométricas de los canales, ¿sí? Propiedades geométricas de los canales. Entonces, la primera propiedad es el área mojada, ¿sí? El área mojada. Entonces, el área mojada, eso es un corte transversal que se hace al canal. Entonces, si este es nuestro canal, y el flujo va por acá, ¿sí? Y el flujo va por ahí, ¿sí? Entonces, si yo hago un corte transversal acá, el área que saca ahí, vamos a suponer que esto es un canal de sección rectangular. Entonces, lo que sale ahí y que es ocupado por el agua, pues es el área mojada, ¿sí? Eso es lo que denominamos área mojada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos llamar a esto B, la base, y a esto la profundidad Y, ¿sí? La profundidad Y, ¿ok? Entonces, el área mojada para ese canal sería igual a B por Y, ¿sí? Donde la profundidad, pues va a tener variaciones con el caudal. Si varía el caudal, varía la profundidad. B es el ancho del canal, que no va a variar. Bueno, si ya hay una ampliación o hay un cambio de sección, pues va a variar, pero si este es un canal longitudinal donde no hay cambio en la sección, pues va a permanecer constante, ¿ok? Entonces sería el área mojada. Ahora vamos a ver perímetro mojado. Entonces ya vimos área mojada. Ahora, perímetro mojado, ¿sí? Perímetro mojado. Entonces el perímetro mojado lo representamos con una letra P, ¿sí? Y es de esta sección transversal, ¿sí? De ese corte que hicimos ahí, de esa sección transversal, es la superficie del agua que está en contacto con las paredes del canal. O sea, esto y esto. No es todo el perímetro, es solo donde hay rozamiento, ¿sí? Donde hay rozamiento, ¿sí? Es esto, donde hay rozamiento
del flujo con las paredes del canal. Entonces, en este caso sería igual a B más 2 veces la profundidad del agua. ¿Sí? B más 2 veces la profundidad del agua. Eso sería perímetro mojado. ¿Sí? A veces también se confunden con eso. ¿Sí? Se confunden con eso. Entonces, lo que le digo, lo que les he dicho pues hace poco cuando escribían ahí, es la representación de área mojada es A, no es área, no es, ¿sí? No es área, es A, es área mojada, ¿sí? P es perímetro mojado, no perime, no, P, ¿sí? P, mayúscula, área, A, mayúscula, ¿sí? Ahora tenemos ancho superficial. Entonces, ancho superficial de ese mismo corte transversal que hicimos al canal es la distancia que está en contacto con la atmósfera, ¿sí? Con la atmósfera. Es esto. Eso es el ancho superficial. Entonces, en algunos textos lo van a encontrar con la letra T y en otros textos lo pueden encontrar con la letra B mayúscula. ¿Sí? B mayúscula. ¿Ok? Entonces, para este caso, el ancho superficial es igual a la base del canal. ¿Sí? Es igual a la base del canal. ¿Ok? Eso es el ancho superficial. ¿Sí? Entonces, es el ancho de la sección del canal en superficie libre o que está en contacto con la atmósfera. ¿Sí? Que está en contacto con la atmósfera. ¿Ok? Profundidad del flujo. Profundidad del flujo. La profundidad del flujo es la distancia vertical desde la superficie del agua hasta el punto más bajo de la sección transversal. Si estamos analizando esta sección rectangular, pues no hay variación en la profundidad. Pero si estamos analizando, digamos, una sección irregular, como la de un río, ¿sí? Como la de un río, pues acá, ojo, la podemos sacar. Esta sería la profundidad Y, ¿sí? Que es medida desde la superficie del agua hasta el punto más bajo del canal, ¿sí? Hasta el punto más bajo del canal. Ay, lo borré, sorry. Hasta el punto más bajo del canal. ¿Sí? Entonces sería Y. ¿Listo? Nivel, pues es lo que ustedes veían como una cota en topografía, ¿sí? Y es medida respecto a un nivel de referencia. Entonces, una cota es medida mediante, con el cero del mar, ¿sí? Me dan un momento, por favor, ya estoy con ustedes.
Listo, ¿me escuchan? Señor. ¿Muchos? Profe. Sí, profe. Ok, entonces, pues nivel, pues es la distancia vertical medida desde un nivel de referencia. Entonces, si tomamos como nivel de referencia el cero del mar, pues expresamos en metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Estamos así, la cota o el nivel. ¿Sí? Ok. Ahora, radio hidráulico. Radio hidráulico se representa con la letra R, radio hidráulico. Y es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. ¿Sí? Entonces, el radio hidráulico es muy importante porque me permite definir la capacidad hidráulica de un canal. ¿Sí? A mayor radio hidráulico, mayor capacidad hidráulica. Y está asociada inversamente con el perímetro mojado. Entonces, a menor perímetro mojado, o sea, a menos contacto de la superficie del agua con el canal, mayor radio hidráulico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las secciones Profe, qué pena, circulares, me repite la relación que dijo al principio. la relación radio hidráulico, área sobre perímetro. ¿Sí? O ¿Eso? sea, que usted dijo que a mayor radio hidráulico no lo entiendo. A mayor radio hidráulico, mayor capacidad hidráulica, o capacidad de transporte. A mayor radio hidráulico, mayor capacidad de transporte. Capacidad de transporte de masa. ¿Sí? De masa o de caudal. ¿Sí? Ya cuando damos las ecuaciones de resistencia, pues vamos a observar que estas están en función del radio hidráulico. ¿Sí? Y en la relación entre área y perímetro mojado. Para el caso del canal rectangular, ¿sí? Del ejemplo, pues quedaría B por Y más B más 2 veces Y. ¿Sí? Sería el radio hidráulico para un canal rectangular. Obviamente, a medida que la geometría se va complicando, pues vamos a sacar el radio hidráulico de esta sección, porque resultaría un poco más complejo. ¿Sí? Ahora seguimos con otra propiedad. Con profundidad hidráulica promedio. Profundidad hidráulica promedio, que la vamos a representar con D sub M. ¿Sí? D sub M. A veces en algunos textos la representan con Y también. ¿Sí? Entonces, dependiendo del texto, hay que revisar muy bien esa nomenclatura. En otros la vamos a representar con D sub M, profundidad hidráulica promedio, y es la relación entre el área mojada y el ancho superficial. Para el caso del canal de ejemplo, B por Y sobre B. Entonces, como no hay variación de la profundidad, ¿sí? No hay variación de la profundidad a lo ancho del canal, entonces la profundidad hidráulica promedio pues sería igual a Y. ¿Sí? A Y. Para este caso, el ejemplo de un canal rectangular. Para este canal que vimos acá arribita, ¿sí? Este canal que vimos acá arribita, pues si hay variación de Y, ¿sí? Si hay variación de Y a lo largo del ancho del canal. Entonces, aquí sí nos puede representar pues una profundidad promedio, que sería dividir el área mojada del canal, que sería pues más o menos esto, ¿sí? Sobre el ancho superficial del canal, que sería esto. Entonces ahí nos daría un valor de profundidad, una profundidad promedio, ¿sí? Una profundidad promedio que llamamos D sub M. ¿Sí? Entonces, pues acá están las propiedades geométricas de pues, las secciones más empleadas y más adelante vamos a ir analizando poco a poco. Hoy hicimos solamente las del rectángulo, ¿sí? Las del rectángulo. Mire, por ejemplo acá, la profundidad hidráulica promedio, esto es de 20 Chow, la representan con D. Pero a mí no me gusta esa D porque se confunde con el diámetro, ¿sí? Y en 20 Chow expresan el diámetro con D mayúscula, ¿sí? Entonces, a mí me gusta expresarlo con D minúscula.
Entonces a veces es bueno pues hacer claridad en eso, ¿sí? Y aquí lo llaman tirante hidráulico. Este realmente es profundidad hidráulica promedio, ¿sí? Profundidad hidráulica promedio. Ok. Entonces aquí sacamos área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho superficial y profundidad hidráulica promedio, ¿sí? Entonces, en la próxima clase haremos trapezoidal, triangular, circular, ¿sí? Y ya para ustedes les queda, pues, que hagan secciones un poquito más complejas, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver clasificación de flujo según su estado, ¿sí? Según su estado, o según las fuerzas que intervienen en el movimiento del flujo, ¿sí? Según las fuerzas que intervienen en el movimiento del flujo. Entonces vamos a tener dos casos que relacionan fuerzas de viscosidad con fuerzas inerciales y otro caso que relaciona fuerzas gravitacionales y versus fuerzas inerciales. Los dos tienen la inercia, ¿sí? La inercia porque el fluido al acelerarse pues lleva inercia, ¿sí? Es una masa que se está moviendo en el tiempo, ¿sí? Entonces lleva una inercia. Pero puede que en una primera fuerza de viscosidad, o sea, el rozamiento interno entre las partículas, y en otro que prima la gravedad, ¿sí? La gravedad. Entonces ahí tenemos las dos clasificaciones de flujo. Entonces vamos a empezar a ver la primera. Fuerzas de viscosidad versus fuerzas inerciales. Las dos están asociadas a números adimensionales, o sea, que no tienen dimensiones, ¿sí? Entonces la primera está asociada al número de Reynolds y la segunda está asociada al número de Fruit o Froh, ¿sí? Entonces, la primera, según el efecto de viscosidad y según Reynolds, ¿sí? Según Reynolds, clasifica el flujo en laminar, transición y turbulento, ¿sí? Laminar, transición y turbulento, y ahí está pues el experimento de Reynolds, ¿sí? El experimento de Reynolds, que lo que hizo fue un fluido con viscosidad constante, ¿sí? Pues fue variando, colocando un trazador y él observaba que con velocidades bajas, ¿sí? Con velocidades bajas, ese trazador no se mezclaba, ¿sí? Y se desplazaba como una lámina, ¿sí? Y esa lámina tenía un espesor eh, grande cuando la velocidad era baja. A medida que iba aumentando la velocidad del flujo, ese espesor de la lámina iba disminuyendo y llega un momento donde el trazador se mezclaba completamente con el fluido, ¿sí? Entonces, cuando se mezclaba ya completamente con el fluido, pues es un flujo turbulento y esa transición, ¿sí? Entre laminar y turbulento, entre esa mezcla de ese trazador, pues lo llamó un flujo en transición, ¿sí? Y definió un número de Reynolds para donde pueden darse esos cambios de flujo, ¿sí? Donde pueden darse esos cambios de flujo. Entonces, Reynolds, ¿sí? R sub E es igual a la velocidad del fluido por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática o relativa, ¿sí? Entonces, en la parte superior están las fuerzas inerciales, ¿sí? Los efectos inerciales, y en la parte de abajo, ¿sí? Están los efectos de la viscosidad. Entonces, esa es la viscosidad cinemática o relativa. Si ustedes ahí hacen el análisis dimensional, ¿sí? Pues vamos a llegar a que no tiene unidades. Velocidad es longitud sobre tiempo por longitud y viscosidad cinemática o relativa es L al cuadrado sobre T. Este sea con este y este sean con este, ¿sí? Entonces nos da un número adimensional, ¿ok? Entonces, a medida que aumenta la velocidad, ¿sí? Pues el número de Reynolds va a ser mayor. Y si tenemos viscosidades bajas, como en el caso del agua, el número de Reynolds también va a ser grande, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a observar o a demostrar ahorita con un pequeño experimento que hagan en sus casas, que por lo general los flujos, tanto a libre como presión,
pues en la mayoría de los casos van a trabajar dentro del régimen turbulento, ¿sí? Dentro del régimen turbulento. Y que son en casos especiales, pues ya de diseño, ¿sí? Como tal, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? Para poder sedimentar las partículas que se aglomeran con el coagulante y que forman un floc. Entonces, pues yo tengo que garantizar una velocidad muy, muy baja en el sedimentador para que esas partículas se vayan al fondo. ¿Sí? Un segundo. Entonces, solo en esos casos especiales, pues vamos a tener esos flujos laminares, ¿sí? O es también cuando la lámina de agua es muy delgada, ¿sí? Y están en una superficie muy ancha, ¿sí? En el caso de una pista de Fórmula 1, ¿sí? En el caso de donde vamos a tener una lámina muy delgada, ¿sí? Y un canal muy, muy ancho donde el flujo se mueva con unas velocidades muy, muy bajas. En esos casos podemos tener también flujos laminares, ¿sí? Pero son raros, naturalmente, ¿sí? Entonces, como les decía, flujo laminar eh, eh, son trayectorias paralelas, ¿sí? Son láminas anchas y el trazador no se mezclaba pues con el fluido, ¿sí? A medida que iba aumentando el gradiente de velocidad o la velocidad del fluido, pues esas láminas se hacían más pequeñas y chocaban con la rugosidad. Imagínense, exagerando, que que este sea el fondo del canal, este sea el fondo del canal, y cuando el flujo es laminar, el trazador iría por acá, pero a medida que las láminas se iban haciendo más pequeñas, llega un momento que esa lámina choca con la rugosidad y ahí es cuando se mezcla, ¿sí? Cuando se mezcla. Entonces, cuando la lámina sea más delgada es cuando hay mayor velocidad en el flujo, ¿sí? Yo vería un flujo turbulento. Entonces, ahí lo vemos, ¿sí? Ahí lo vemos. En la parte de arriba es flujo laminar, en la parte de abajo, flujo turbulento. Si las fuerzas iniciales del fluido en movimiento son muy bajas, priman los esfuerzos de viscosidad. La viscosidad es la fuerza dominante y es flujo laminar. Cuando predominan las fuerzas iniciales, el flujo es turbulento. Y ahorita ya estudiando el diagrama de Moody, vamos a entender un poco qué pasa con eso. O sea, qué pasa con eso. ¿Listo? Entonces, el número de Reynolds, como ya he puesto ahí la ecuación, ¿sí? Es igual a velocidad por longitud característica sobre la viscosidad cinemática o relativa, ¿sí? Entonces, esa longitud característica, vamos a tener un número de Reynolds para flujo a presión y un número de Reynolds para flujo libre. Y la diferencia radica en esa longitud característica, ¿sí? Entonces, para el flujo a presión, la longitud característica es el diámetro. Sería velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática relativa. ¿Sí? Viscosidad cinemática relativa. ¿Sí? Y yo puedo colocarle aquí su índice flujo a presión. Y el número de Reynolds a flujo libre es igual a velocidad por el radio hidráulico, que sería la longitud característica, sobre la viscosidad cinemática o relativa. ¿Sí? Nunca hago igual ese símbolo de la viscosidad cinemática o relativa. Me disculpan. ¿Listo? Entonces, les hago una pregunta. Si yo tengo una tubería a presión, una tubería presurizada, una tubería presurizada, ¿sí? Con un diámetro D,
con un diámetro D. ¿Cuál es el radio hidráulico? ¿Qué valor toma el radio hidráulico, chicos? Chicos. De medios. ¿Cuánto? De medios. De medios, no. R medios. R medios, sí, R medios, o sea, de cuartos. ¿Sí? Hagámoslo. Entonces, el área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro, ¿sí? No olviden que área, radio hidráulico es área sobre perímetro. Área mojada, ¿sí? Sobre perímetro, o sea, superficie del fluido que está en contacto con el canal, ¿sí? En este caso, pues es toda. Es toda. Todo esto es el perímetro mojado. ¿Sí? Perímetro mojado. Entonces, perímetro mojado sería pi por D. Entonces se va esto y nos queda que el radio hidráulico para una tubería a presión es de cuartos. ¿Sí? O que el diámetro es igual a 4 veces el radio hidráulico. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este diámetro acá. Acá. ¿Sí? Vamos a reemplazar este diámetro ahí. Vamos a reemplazar este diámetro acá en este diámetro. ¿Sí? Entonces nos queda que el número de Reynolds a presión sería igual a 4 por velocidad por R sobre viscosidad cinemática o relativa. Y esto qué es? Eso es Reynolds a flujo libre. Entonces, llegamos a la conclusión de que más o menos el Reynolds de flujo a presión es igual a 4 veces el Reynolds a flujo libre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Ok. Entonces ahora, eso nos va a servir para adaptar las ecuaciones de flujo presurizado a flujo libre. ¿Sí? Va a servir para eso. ¿Sí? Nos va a servir para eso. Entonces, esto hace que los números de Reynolds de flujo a presión sean más altos que los números de Reynolds a flujo libre para el cambio de estado. Entonces, por lo menos, un flujo laminar en flujo a presión es menor a 2000. En cambio, un flujo libre, en flujo libre, el flujo laminar se da para números Reynolds menores a 500. Y acá, menores a 2000. ¿Sí? Acá es una relación de 4 veces. ¿Sí? Bueno, 4 veces. ¿Sí? Flujo turbulento mayor a 4000, acá mayor a 2000. Y acá entre 2000 y 4000 la transición, y acá entre 500 y 2000. ¿Sí? 500 y 2000. Entonces, tener un flujo laminar en flujo libre resulta todavía más difícil. ¿Sí? Está todavía más difícil, porque tengo que limitar más el número de Reynolds. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces quiero que hagan un ejercicio en sus casas. ¿Sí? Bueno, espera acabo y lo hacemos para el final. Entonces, se
¿Se acuerdan de esto? ¿El diagrama de Moody? ¿Sí? ¿Cuál es el diagrama de Moody o no? ¿Cómo? Sí, profe. ¿Para qué sirve el diagrama de Moody? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué sirve esto? Calcular el número de Reynolds dependiendo de qué era. No sé, yo pregunto. ¿Para qué sirve este diagrama de Moody? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? Bueno, entonces ustedes recuerdan que existen unas pérdidas por fricción. ¿Sí? En la ecuación de energía existen unas pérdidas por fricción que no sé si las llaman H sub F o J. ¿Sí? ¿Cómo la llamaban? H sub F o J en fluidos. H sub F. H sub F. Entonces, las pérdidas están en función de la velocidad. A mayor velocidad, mayores pérdidas. ¿Sí? Están en función de la velocidad, están en función, vamos a ¿qué? Vamos a hacerlo para una tubería. A menor diámetro, mayores pérdidas, entonces por eso va dividiendo, ¿sí? A menor diámetro, mayores pérdidas, ¿sí? Entonces esto lo puedo, y a mayor longitud, mayores pérdidas. Entonces esto queda por acá, ¿sí? Entonces yo puedo meter aquí la cabeza velocidad, ¿sí? Y para que este término que vemos acá, longitud, velocidad, diámetro, gravedad, sea igual a las pérdidas, pues tengo que multiplicarlo por un factor. Y ese factor recibe el nombre de factor de fricción de Darcy. Factor de fricción de Darcy. Entonces, el diagrama de Moody nos sirve para calcular ese factor de fricción que está por acá, que depende del número de Reynolds, ¿sí? En algún momento, y también depende de la rugosidad que tiene la tubería, ¿sí? Porque esto fue hecho para tuberías, ¿sí? Depende de la rugosidad, ahí K sobre D sería la rugosidad relativa, ¿sí? K sobre D sería la rugosidad relativa. ¿Ok? Entonces, el diagrama de Moody nos permite hallar ese valor de F. ¿Cómo? Pues yo calculo el número de Reynolds, ¿sí? Y entro a la gráfica y con el diámetro y la rugosidad K, calculo F. Y así puedo determinar las pérdidas, ¿sí? Alguien me podría decir, bueno, no tengo L, ¿sí? Entonces calculo las pérdidas por longitud. Entonces paso L a dividir, ¿sí? Paso L a dividir. Así calculo las pérdidas de energía, ¿sí? Las pérdidas de energía con la ecuación de Darcy-Weber, utilizando el diagrama de Moody. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos este diagrama, vamos a ver que cuando el flujo es laminar, o sea, en esta zona, ahí está, menor a 2000, ¿sí? Menor a 2000, el flujo laminar me permite hallar F directamente a partir de esta ecuación. Sería 64 sobre Reynolds. ¿Qué quiere decir eso? Que en el flujo laminar el factor de fricción de Darcy depende netamente de ¿qué? De Reynolds. No depende de la rugosidad. ¿Sí? Depende netamente de Reynolds. ¿Sí? Después que entramos a la zona de turbulencia, que es mayor a 4000, está por acá. ¿Sí? Vemos esta línea. Esa línea nos hace
observar que las gráficas que son cortadas por esa línea permanecen horizontales. Sí, mira, aquí permanecen horizontales. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta zona de turbulencia plenamente desarrollada o tuberías rugosas, el factor de fricción de Darcy no depende de Reynolds. Podemos subir Reynolds hasta 10 a la 8 y va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en la zona de turbulencia plenamente desarrollada, el efecto de la viscosidad es nulo. Nulo, completamente nulo. ¿Sí? No hace nada. Yo puedo subir Reynolds de 4, 5, 6, 7, 8. Y no hace absolutamente nada. Sigue siendo el mismo valor de F. En cambio, hay otra zona. Hay otra zonita. Acá. Bueno, acá. Donde sí vemos cierta alteración de esa gráfica. Cierta alteración de la gráfica. ¿Sí? Entonces, en esa zonita hay cierta influencia del número de Reynolds. ¿Sí? O sea, miremos esta gráfica. Desde aquí hasta acá, la gráfica se va curvando poco a poco hasta que ya no depende del número de Reynolds. Pero si está en esta zona, ¿sí?, de turbulencia, esto sucede para las tuberías lisas. ¿Sí? Por eso se llama una zona de tuberías lisas, donde existe cierta influencia de la viscosidad en la pérdida de carga. ¿Sí? En la pérdida de carga. ¿Sí? Entonces eso se llama tuberías lisas. Pero si yo voy aumentando el Reynolds, ¡pum!, llega un momento donde ya no depende del Reynolds, se va completamente horizontal. ¿Sí? Se va completamente horizontal. Entonces, para que nunca se les olvide, el diagrama de Moody sirve para calcular el factor de fricción de Darcy y con el factor de fricción de Darcy poder calcular las pérdidas de carga. ¿Y dónde están las pérdidas de carga? Pues en la ecuación de energía. ¿Se acuerdan? Energía es igual a cabeza de presión más cabeza velocidad más pérdidas. ¿Sí? O H, E o H, como quieran expresarlo. ¿Sí? Para eso nos sirve. Es una forma para calcular esas pérdidas por longitud. ¿Sí? Y por accesorios, pues es K por la cabeza de velocidad. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, K es prácticamente ¿qué hizo este señor Nicurazzi? Él cogió una tubería a la cual quería conocer esa rugosidad, ¿sí?, a la cual quería conocer la rugosidad, y cogió otra tubería de vidrio a la que le empezó a pegar granos de arena con un diámetro conocido. Entonces, cuando la pérdida de carga de la tubería 1 era igual a la pérdida de carga de la tubería 2, pues él ya conocía esas partículas y eso era K. ¿Sí? La altura de esas partículas. ¿Sí? La altura de esas partículas. Entonces, este era el K para esta tubería. ¿Sí? Así lo hizo Nicorazzi. Entonces, así tenemos, pues, muchos valores en función del tipo de material. ¿Sí? En función del tipo de material. Ahora, esta forma de calcular la pérdida de carga funciona muy bien para tuberías, pero para tuberías a presión, pero para canales a flujo libre es muy complicado. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí vemos un diagrama de Moody, ¿sí?, para un canal, ¿sí?, para un canal rectangular, ¿sí?, para un canal rectangular. Pero si yo cambio la sección transversal, me va a dar otros diagramas de Moody. Entonces, por lo menos acá vemos uno para triangular, por aquí vemos uno para trapezoidal, y depende de los valores de K que tengamos, ¿sí? Entonces, resultaba muy complejo calcular la pérdida de carga a través de estos diagramas de Moody. Entonces, se generan unas ecuaciones empíricas, una ecuación de resistencia, para poder determinar esa pérdida de carga.
¿Sí, chicos? Esa pérdida de carga. ¿Ok? Entonces ahora, chicos, quiero que hagamos un ejercicio. Un ejercicio, pues, en sus casas, ¿sí? Van a ir a un grifo. Van a ir a un grifo. ¿Sí? Voy a dibujar un grifo a ver qué tal me queda. ¿Sí? A un grifo. ¿Sí? Y abren la llave. Y colocan un recipiente aforado. ¿Sí? Un recipiente aforado. Puede ser el vaso de la licuadora, puede ser el vaso del jugo, pero que esté aforado. Entonces van a calcular el caudal que sale por ahí. ¿Cómo lo calculan? Pues tienen un volumen y tienen un tiempo, ¿cierto? Calculan el caudal. Después van a calcular la velocidad que está pasando por ahí, ¿sí? ¿Cómo calculan la velocidad? Pues tienen el caudal y tienen el área. Entonces vamos a considerar que la salida de eso es media pulgada. Entonces calculan el área de la salida de ese grifo. Entonces así conocen la velocidad. Ya conociendo la velocidad, pues vamos a la ecuación de Reynolds para flujo a presión y es igual a velocidad por diámetro, este sería el diámetro, sobre la viscosidad cinemática o relativa. Y vamos a trabajar con una viscosidad cinemática o relativa de 1.6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y me van a decir qué número R, qué clase de flujo tienen en sus casas. Entonces van a escribir en el chat. El número de Reynolds es, no sé, 5000. Entonces es mayor a 4000, por lo tanto es un flujo turbulento. ¿Sí? O me dio menor a 500, entonces es un flujo laminar. ¿Sí? Así. Entonces van a hacer eso y me lo van a escribir en el chat. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces van a hacer este laboratorio en sus casas.
Profe, ¿me dejaría ver la parte de los intervalos del Reynolds? Señor, ok, claro que sí. ¿Alza? Profe, y la llave no es circular, sino rectangular, Pues entonces saque el área transversal. pero el Traten de diámetro sacar. para multiplicar por el diámetro, para calcular el número de Reynolds. ¿Mati está contigo? ¿Saque qué? Tendría que sacar, si no es circular, tendría que sacar un radio hidráulico. Radio hidráulica. Sí, y dice que es 4 veces, que es 4 veces, que es que El es diámetro es R, igual a que, 4. exacto. Calcula usted el radio hidráulico de la sección que tenga ahí y haya el diámetro con esa ecuación. Un diámetro equivalente. ¿Sí? Pero la salida rectangular, Sí, señor, el grifo ¿de qué? Del lavaplatos. bueno, sí, ahorita hay unos grifos, los modernos son así como una cascada y eso, no sé. Ujú. Lo hace de esa forma, ¿vale? Calcula el radio hidráulico, lo multiplica por 4 y ahí tiene el diámetro equivalente. Listo, profe. Profe, me recuerda esa vez de velocidad, ¿cierto? La que está arriba. Cuando vean una B sin rayita horizontal es velocidad. Y cuando vean una B con rayita es volumen. Esa área es el área transversal. Exacto. Ujú. El área mojada. O sea, sería lo que preguntaba nuestro compañero. O sea, si hacemos un corte acá, es esa área. Que vemos ahí. Esa área es esta. ¿Qué pasó? Profe, es decir, el Reynolds a flujo libre y, sí, y el tipo del flujo, ¿cierto? No lo entendí. Otra
Pero es que Responder, decir cuál es el reino que está flujo libre y qué tipo de flujo es. no, esto no es reino de la flujo libre, esto es reino de la presión, porque la tubería no está flujo libre. Aquí hay presión. Si usted coloca un manómetro acá, hay presión, ¿sí? Como mínimo 20 psi. Entonces, al abrir la llave y al salir flujo por acá, no es que esté a presión atmosférica, es que está a presión porque sale a presión. ¿Sí? Es un flujo presurizado. ¿Ok? Entonces, vamos a usar este número de reino. Profe. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es decirme qué clase de flujo tienen. Entonces, tienen que calcular el número de reino. Si aquí puse flujo libre, perdón. Yo los confundo. Qué pena. Qué pena. ¿Sí? Calcula el número de reino y ustedes me dicen qué clase de flujo es. A mí me dio 5110 el flujo, el número de Muy bien. Rayleigh y sería turbulento. Perfecto. Colóqueme eso en el chat. Profe, una pregunta. En el caso, por ejemplo, en mi casa, una de las llaves abre pues, con la presión del acueducto normal y la otra es con el tanque aéreo. Si se hace con la del No tanque importa. aéreo, Las dos son a presión. las dos una Pues presión. una va a tener menos presión que la otra. Entonces una va a tener menos velocidad que la otra. O sea, la del acueducto puede que tenga más presión que la del tanque aéreo. Bueno, no sé, puede ser, ¿no? No sé si el tanque aéreo está muy alto. ¿Sí? ¿Cuántos comiste? ¿Sí? Dice que has comido 3. Por eso. ¿Cuántos comiste? ¿Has comido 3? Sí. Listo, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo va el chat? Profe, una pregunta. Señora. El radio hidráulico ahí es el diámetro por el 4, ¿cierto? ¿O solo el Dime, diámetro? otra vez. El radio hidráulico, el AD, es el diámetro por 4, ¿cierto? ¿O solo el diámetro? No. Si es flujo a presión, es este. ¿Sí? Ahí, esa ecuación. Si es flujo libre, ¿cómo? Dime. Pero eso es para calcular el número de Reynolds, ¿sí? Sí. Yo Y es lo único estoy que hablando, necesita. yo estoy hablando del AD. ¿Ese AD es el diámetro del grifo, sí? ¿O tengo que El diámetro, multiplicarlo por 4? claro, es este diámetro. ¿Solo el diámetro? Sí. Ah, listo. Lo que pasa es que nuestro compañero, el que preguntó ahorita, no tiene una salida circular, sino con otra sección. ¿Sí? Sí, señor. Al hacer otra sección, le toca usar esta ecuación. Esta ecuación. ¿Sí? Entonces le decía por eso, calcula el radio hidráulico de la sección que tenga, lo multiplica por 4 y ese sería su diámetro que pondría, pues, que pondría acá. Pero porque no es circular, ¿sí? La que hay que multiplicar por 4 es el flujo libre, o sea, ¿sí? O sea, bueno, si calcula directamente el número del radio hidráulico, no hay que multiplicar por 4. ¿Sí? Sí, profe, gracias. O sea, nuevamente. Reynolds para flujo a presión es igual a velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática relativa.
Y reino de flujo libre es lo mismo, pero cambia por el radio hidráulico. ¿Sí? Pero esto es igual también a esto, a velocidad por 4 veces el radio hidráulico sobre viscosidad cinemática relativa. ¿Sí? Que es 4 veces esto. Entonces, por eso nuestro compañero que no tiene una salida circular, pues su longitud equivalente es 4 veces el radio hidráulico de la sección que tenga. ¿Sí? ¿Se va a entender? Sí, profe, sí, señor. Ok. No, espero para poner 4 por allá al final. Sino acá entender 4 por velocidad por radio hidráulico. ¿Listo, chicos? ¿Cómo van? Sebastián Correa, flujo en transición. Revisemos los cálculos. Flujo laminar, Valentina, también revisemos los cálculos. No tiene que darle, revisen las unidades, por favor. ¿Sí? Revisen las unidades, ¿no? Revisen las unidades porque si no cometen errores. Entonces, velocidad tiene que estar en metros sobre segundo. Diámetro tiene que estar en metros porque la viscosidad está en metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Y el caudal, ¿sí? El caudal, pues para que lleguen a velocidad metros sobre segundo, pues tienen que expresarlo en metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Metros cúbicos sobre segundo. Tengan cuidado porque lo calculan en litros. ¿Sí? Y el área, pues también debe estar en metros cuadrados para que puedan expresar velocidad en metros sobre segundo. Entonces, revisen las unidades porque debe darles flujo turbulento. Flujo laminar es muy raro. ¿Por qué? Porque es que la viscosidad del agua es muy pequeñita. La viscosidad del agua es 1 por 10 a la menos 6. Eso está dividiendo. ¿Sí? Estamos dividiendo 1.6 por 10 a la menos 6. Estamos dividiendo en 1.000.000. Bueno, no 1.000.000. En 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O sea, estamos dividiendo en
con 6 ceros. Revisen los cálculos, muchachos. Revisen las unidades. Me quedaron calladitos. Jimena Estupiñán y Valentina Villán. ¿Qué me Profe, dicen? estoy revisando, pero nada, o sea, yo puse el vasito medidor, le puse el cronómetro y me marcó 200 mililitros en 8 segundos. A ver, Y hagámoslo. bueno, ¿Te marcó cuánto? 200 mililitros en 8 segundos. Profe, a mí me salió 200, espérame. De pronto no abre la llave completa. 200 mililitros. ¿En cuánto? En 8 segundos. En 8 segundos. Eso da pequeñito. ¿Cuánto da ese caudal? En litros por segundo. ¿Cuánto da eso? Da 20 dividido en 8. ¿Cuánto da eso? 0,025 litros sobre segundo. 0,025 litros sobre segundo. L minúscula, Dios. Pásenlo ahora a metros cúbicos por segundo. Tienen que dividir eso en 1000. O sea, 0.0122325 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, el área, ¿sí? El área, si estamos considerando media pulgada, sería igual a pi por 0.0245 por 0.5 elevado a la 2 sobre 4. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? Valentina. 1,19 por 10 a la menos 4. 1,19 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ahora calculemos la velocidad. ¿Sí lo hiciste así? Caudal igual caudal sobre área. Entonces 0.6, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es 2.5 por 10 a la menos 5, ¿sí estoy bien? Sí, profe. Sí, señor. Sobre 1.19 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto da eso? Da 0,212. 0,02. No, 0,212. 212. 212 Sí, metros metros sobre Metros segundo. Sí, perdón. Ahora, Reynolds de flujo a presión es igual a 0.212 por 0.0254 por 0.5 dividido en 1.6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da eso? Ya, profe, estoy volviendo a calcular bien en la calculadora. Es un momento. Da 1683. ¿Cuánto? 1683. Entonces sí, eso. Sí, ¿Cómo qué? un poquito menos porque yo utilicé convertidor de Google para pasar de pulgadas a metros, entonces por eso bajo un poco ese número. Entonces puede ser que... ¿Sí abriste bien el grifo? Bueno, eso es lo que te dio. Profe, a mí también me sigue dando el valor que puse en el chat. Bueno, listo. Ahí, esos son los cálculos. Si eso lo que da, es lo que da. Pero por lo general el flujo es turbulento. En las tuberías es turbulento. A mí ¿Sí? me salió flujo de transición. Ok. Pero aquí a Valentina sí le dio flujo laminar. Bueno, raro, pero esos son los datos que me das. Muy bien. Eso es. Daniela, ¿qué enviaste? Clic para que uno del grupo de WhatsApp. Para el grupo de WhatsApp para avisarnos de pronto tareas y cosas pendientes. Ok, muy bien. Entonces acá nos dio flujo turbulento, flujo laminar, Valentina, turbulento, turbulento, en transición, en transición, en transición, en transición,
Wow, transición, turbulento, 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 flujo turbulento, turbulento. Listo, muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, nos vemos el miércoles. Que descansen. Listo, profe. Profe. Hasta luego. Chao. Profe. No, profe, hasta luego.